Vamos con la revisión de la prueba 2. El ejercicio 1 nos presenta una tubería soportada por un apoyo fijo en A y dos tensiones, dos cables. La tubería soporta dos cargas verticales, una de 5 kN y otra de 3 kN. Y nos pide que determinemos las tensiones y las reacciones en la rótula, sabiendo que la tubería esta está en equilibrio. Entonces, bueno, para comenzar vamos a describir como siempre los vectores que nos son de interés. Vamos a comenzar por las tensiones, ¿sí? Las tensiones en su formato vectorial. Tenemos dos tensiones en este caso, que es la tensión que transmite el cable BC y el cable BD. Entonces, como siempre, vamos a necesitar el vector posición, digamos, de cada cable. El primer cable va desde el punto B hasta el punto C, por lo tanto necesitamos describir ese vector. Sabemos que este vector lo podemos describir como la resta entre el punto final, que es el punto C, menos el punto inicial, que es el punto B. El punto C, si vemos, está ubicado a 3 unidades de altura, digamos, en el eje Y. Acá no señalé los ejes, así que quedaba a disposición de cada uno el asignarlo. Yo generalmente ocupo esta configuración, así que tenemos X y Z. El punto C, como bien decía, está 3 unidades en J y 2 unidades en K. Menos el punto B, que si lo vemos está una unidad en X y una unidad en J. Una unidad en Y tongo más una unidad en J tongo. Haciendo la resta vamos a tener menos una unidad en Y tongo, más 2 en J, más 2 en K. Más 2 en K. Y esto lógicamente que está en la unidad de metros. Calculamos el módulo de este vector. Va a ser igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado sobre raíz me da 9 y bajo la raíz serían 3 metros. 3 metros, eso es lo que mide la distancia desde el punto B hasta el punto C. Entonces podemos escribir la tensión en su forma vectorial como el producto, ¿cierto?, entre el módulo de esta tensión, que es una magnitud que es desconocida, por el vector unitario, que sería el cociente entre el vector posición y su módulo. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho bastantes veces a lo largo del curso, así que no debería haber mayor problema. Vamos a tener el módulo dividido en 3 y el vector. Menos 1 en Y tongo, más 2 en J, más 2 en K. Yo lo voy a dejar así por ahora. No voy a dividir cada uno de estos factores por 3 para evitarme trabajar con más fracciones o con decimales. Entonces, esta sería la primera tensión. Vamos por la segunda. La segunda tensión va desde el punto B hasta el punto D. Por lo tanto, va a ser la resta entre las coordenadas del punto D menos las coordenadas del punto B. El punto D, si vemos, es más o menos simétrico con el punto C. Está 3 unidades hacia arriba, pero está 2 unidades hacia atrás. Menos el punto B, que es el mismo que habíamos descrito con anterioridad. Hacemos la resta, nuevamente me va a quedar menos 1 en Y tongo, más 2 en J, pero menos 2 en K. Aquí está la diferencia. Y esto también está en metros. Calculamos el módulo, que en este caso es el mismo que está acá, solamente que hay signos, pero por los cuadrados no lo voy a considerar, entonces son 3 metros. Son 3 metros y nuevamente describimos el vector de la tensión a partir de su módulo, que es desconocido, dividido en el módulo de
del vector posición por el vector en sí, que es menos 1 en Itongo, más 2 en J, menos 2 en K. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces las dos tensiones expresadas de forma vectorial, cada una, ¿cierto? Pero con un valor desconocido que tenemos que calcular. Luego, para plantear las ecuaciones de equilibrio, que en el fondo es el objetivo de este problema, plantear y resolver las ecuaciones de equilibrio, necesitamos algunos vectores para calcular los momentos. Entonces vamos a calcular vectores para calcular los momentos. Ya en este caso yo planeo, como siempre, plantear la ecuación de equilibrio de sumatoria de momentos respecto al punto A, ya que en el punto A tenemos tres reacciones. Entonces vamos a aprovechar de dibujar el diagrama de cuerpo libre, que creo que debería haber partido por ahí, pero bueno. Tenemos una tensión, ¿cierto? La tensión BD, que es esta que calculamos acá. Tenemos otra tensión BC, que es la que calculamos acá arriba. Y tenemos después un apoyo de rótula, ¿cierto? Que me va a significar un máximo de tres reacciones. Una reacción vertical en la dirección de Y, una reacción en la dirección de X y una reacción en la dirección de Z. Ya acá las puse todas positivas, haciendo esa suposición. Todas apuntando en el sentido positivo del origen. Entonces yo planeo ocupar la sumatoria de momentos respecto al punto A porque en ese punto convergen tres incógnitas. ¿Ya? Por lo tanto vamos a necesitar los vectores que van desde A, vamos a necesitar los vectores posición para calcular ese momento que van desde A hasta B. Vamos a necesitar también el vector que va desde A hasta E, ya que en ese punto igual hay fuerzas, y vamos a necesitar el vector que va desde A hasta F. Esos tres vectores vamos a necesitar básicamente para hacer los cálculos que requerimos. Entonces vamos a necesitar calcular el vector que va desde, como dije, desde A hasta B. Y esto es cierto que es el vector B menos la posición de A. La posición de A es el origen, así que esto se traduce solamente en ser las coordenadas del punto B, que está 1 en Itongo más 1 en J-Tongo. Esto está en metros. Idem para el vector que va desde A hasta E, va a ser igual a las coordenadas del punto E, que es este de acá. Vemos que este punto está en X una unidad más 1,5, serían 2,5 más 1,5 serían 4. 4 unidades en Y tiene una altura de 2 metros. 4 unidades en Y más 2 unidades en J en metros. Y lo mismo para el punto F, desde A sería básicamente igual que el punto E, pero 1,5 unidades más en X. O sea, 4 más 1,5 son 5,5 y sigue estando a 2 unidades de altura. Ya, esos vectores son necesarios. Ya, entonces tenemos más o menos todos los ingredientes necesarios para plantear las ecuaciones de equilibrio. Vamos entonces a plantear las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Ya, vamos a partir por momentos respecto al punto A. Ya, sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0. Entonces fíjense que tenemos que calcular los momentos básicamente de todas las fuerzas que no pasan por A, que son 4, las dos tensiones y estas dos fuerzas de 5 y 3 kilonewtons. Entonces este momento va a ser igual al momento que causan las tensiones, que es el producto cruz entre el vector
que va desde el punto donde estoy momentando hasta el punto donde se aplica la tensión. RAB, cruz, la tensión en sí, que es la tensión BC, más el momento que hace la segunda tensión, que está ubicada en el mismo punto, por eso se repite este vector, cruz, la tensión BD. Acá existe la posibilidad de sumar estas dos tensiones y luego hacer un solo producto cruz, pero yo en este caso prefiero, como cada una tiene su incógnita, dejarlo por separado. Luego tenemos el momento que hace esta fuerza de 5 kN que está en el punto E. Por lo tanto, el vector RAE cruz, esa fuerza que son menos 5 kN en J. Y luego tenemos el momento que hace la fuerza que está en F, RAF, cruz, menos 3 kN. Kilonewton en J también. Y eso tiene que ser igual al vector 0. Si esta igualdad es vectorial, entonces esto tiene que ser igual a 0 en Itongo, más 0 en J, más 0 en K. ¿Sí? Entonces, la forma más fácil de abordar esto es simplemente resolver los determinantes. ¿Ya? El primer determinante es el del producto cruz entre este vector que está acá y esta tensión que calculé acá. Entonces voy a factorizar por este factor común, que es TBC, el módulo, dividido en 3, y luego planteo el determinante. I, J y K. Primero va el vector posición, ¿cierto? Que es 1, 1, 1, 1, 0. Y luego va el vector de la tensión, que es menos 1, 2 y 2. Menos 1, 2 y 2. Ese sería el primer momento, ¿ya? De la tensión BC. Luego, el segundo momento, factorizo igual por TBD dividido en 3, el módulo y este factor 3. Planteo el determinante y JK y JK. El vector posición es el mismo, 1, 1, 0. Y el vector de la tensión es similar, solamente que cambia esta coordenada que pasa de ser menos 2 pasa a ser, de 2 pasa a ser menos 2. Vamos por el tercer momento. Acá tendríamos de nuevo I, J y K. El vector posición ahora es el vector RAE, que es 4 en Itongo y 2 en J. 4, 2 y 0. Y la fuerza simplemente son menos 5 en J. ¿Ya? Voy a omitir en la unidad por ahora. Solamente escribiré menos 5, pero sabemos que son kilonewtons. Y también sabemos que todas estas unidades están en metros, ¿ya? Pero todas se cancelan, así que al final la única con la que tengo que tener cuidado es con el kilonewton, ¿ya? Último momento sería I, J, K. El vector posición es 5,5, 2 y 0. Y el vector de la fuerza es 0, menos 3 y 0. Y esto nuevamente es igual al vector 0. Entonces ahora vamos a resolver los determinantes, pero agrupando inmediatamente por cada vector unitario, ¿ya? En Itongo, ¿cierto? Vamos a tener para el primer determinante la multiplicación de estos dos factores menos estos dos factores. O sea, tenemos 1 por 2 menos 0. 2 por el factor común que está afuera, son 2 TBC dividido en 3. ¿Ya? Luego nos vamos al siguiente, tenemos 1 por menos 2, menos 0, sería menos 2 por el factor común TBD dividido en 3.
y este es el factor que acompaña al itongo, ¿ya? En los otros dos determinantes da 0, 0 y 0. Entonces este es el factor que acompaña al itongo. Luego vamos por el j-tongo. En el j-tongo voy a tener 1 por 2 menos 0, pero con el signo cambiado, menos 2, con el factor de afuera, TBC dividido en 3. Acá lo mismo, 1 por menos 2, menos 0, me da menos 2, pero con el signo cambiado me da 2 TBD dividido en 3. Y ese es el factor que acompaña al J. Acá de nuevo me va a dar 0, porque esta columna tiene puro 0. Entonces me queda esto de acá. Y vamos por el último, por el K, por Ktongo. Tendríamos 1 por 2, 2, menos 1, 3. 3. Y por el TBC dividido en 3 me va a quedar solamente TBC, que es el módulo. ¿Ya? Acá es similar. Similar, en K1 por 2, de hecho es lo mismo. 1 por 2 menos 1 me da 3. Por el 3 de afuera se me va y me queda solamente el módulo de la tensión TBD. Acá tendríamos 4 por menos 5, menos 0, menos 20. Menos 20, y acá tendríamos 5,5 por menos 3 menos 0, eso me da menos 16,5. Menos 16,5, y esto es el factor que acompaña al Ktongo. Igual a 0. Entonces acá tenemos 3 ecuaciones. 3 ecuaciones, ¿sí? Porque esto es 0 en itongo más 0 en j-tongo más 0 en Ktongo. Entonces, esto de acá tiene que ser igual a 0. Esto de acá tiene que ser igual a 0. Y todo esto de acá tiene que ser igual a 0. Porque la igualdad es vectorial. Entonces, si el vector es 0, cada uno de sus componentes tiene que ser 0. ¿Ya? Si se fijan, las dos primeras ecuaciones, esta ecuación, la ecuación 1 y llamémosla esta, la ecuación 2, son iguales. ¿Sí? Son iguales. Son iguales. Si yo multiplico por 3 y divido por 2, voy a tener que TBC menos TBD es igual a 0. Y eso implica que TBC tiene que ser igual a TBD. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Simplifico por 2 tercios, me queda TBC menos TBD igual a 0, paso sumando la que está restando y me queda que la igualdad tiene que ser entre las tensiones, los módulos tienen que ser iguales. Acá sucede lo mismo. Simplifico los 2 tercios, paso este sumando al otro lado y me queda que TBC y TBD es igual a 0. Estas dos ecuaciones son exactamente iguales. La ecuación 1 y la ecuación 2, de las dos llego a esta misma conclusión, que las dos tensiones son iguales. Y de la segunda ecuación, de la ecuación 3, voy a llegar a la conclusión de que TBC más TBD, es decir, la suma de las dos ecuaciones, de las dos tensiones, perdón, de los dos módulos, es igual a 20 más 16,5, que son 36,5. Y esto está en kilonewton, ¿ya? Eso, aquí vamos a recuperar la unidad que venía de acá. Entonces, tenemos este sistema que es súper fácil de resolver, porque como son iguales, solamente basta reemplazar una de estas dos acá. Vamos a tener, por ejemplo, que 2 TBC es igual a 36,5 kilonewton. Por lo tanto, TBC, que es igual a TBD, va a ser igual a 16,5 dividido en 2. Y eso me da 18,25 kilonewton. 18,25 kilonewton. Ese es el valor del módulo de las tensiones. Del módulo, ¿ya? Del módulo. Entonces, ahora vamos a encontrar las tensiones, vamos a expresar las tensiones de manera vectorial, ¿ya? Vectores de las tensiones.
de las tensiones. En el fondo, lo único que vamos a hacer es reemplazar este módulo en estas expresiones que encontramos acá arriba, que tenemos acá, en estas dos expresiones. Entonces, por un lado, tenemos el vector de la tensión que va desde B hasta C. Esa va a ser igual a el módulo, que es 18,25 kilonewton. Vamos a dejar la unidad acá. Dividido en 3, ¿cierto? Que si recuerdan es el módulo del vector posición por el vector posición, que es menos 1 en itongo más 2 en j más 2 en k. Y esto, bueno, simplemente es hacer el cálculo. Menos 1 por 18,25 dividido en 3, eso me da menos 6,08 en itongo, más luego 18,25 por 2 dividido en 3, eso me da 12,17. Estoy aproximando al segundo decimal en j, y luego de nuevo 18,25 por 2 dividido en 3 me vuelve a dar 12,17 en k. ¿Ya? Este sería el vector de la tensión, está en kilonewton. Entonces, esta es su componente en y, esta es su componente en, o sea, es componente en x, en y y en z de cada una de esta tensión. Luego tenemos la tensión que va desde B hasta D, que es muy similar a esta, ¿cierto? Si se fijan, tiene el mismo módulo y la dirección solamente cambia en que esta va hacia atrás en el eje Z, va hacia atrás. Entonces acá hay un menos 2K. Entonces el resultado va a ser el mismo, pero con la diferencia en ese signo, con la diferencia en este signo de la componente que va en Z. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos, las dos tensiones. Entonces, ya tenemos parte del problema resuelto, encontramos las tensiones, nos falta encontrar las reacciones que hay en A. ¿Sí? Acá tenemos una fuerza A sub X, una fuerza A sub Y y una fuerza A sub Z. ¿Sí? Aquí teníamos la tensión BD y la tensión BC. Por lo tanto, ocupamos la ecuación de equilibrio que nos queda para encontrar esas componentes. Vamos a hacer entonces sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas sobre la tubería. Sumatoria de fuerzas. Vamos por sumatoria de fuerza en X igual a 0. Esta la vamos a plantear por componentes. Si se fijan, las fuerzas en la dirección de X que actúan sobre la tubería son la reacción a X y las componentes X de cada tensión. Solamente esas. Entonces sería A sub X, que la planteamos positiva, más las reacciones, o sea, las componentes X de las tensiones, que son estos menos 6,08 para la primera tensión, eso está en kilonewton, y para la segunda tensión también tiene el valor de 6,08 kilonewton. Y eso es igual a 0 por condición de equilibrio. Despejo y A sub X va a tener un valor de 12,16 kilonewton. Esa sería la componente X de la reacción que genera la rótula que hay en el punto A. Luego, sumatoria de fuerza Ni igual a 0 va a ser similar. Tenemos la componente que se genera en A más las componentes I de las dos tensiones, que son 12,17 kilonewton menos 12,17 kilonewton. Estas son las componentes de ambas tensiones, las dos positivas, perdón. Y también tenemos, no olvidar las cargas externas, que van dirigidas en el eje Y, que son menos 5 y menos 3 kilonewton. Entonces tendríamos menos 5 kilonewton y menos 3 kilonewton. Eso es igual a 0 por condición de equilibrio y despejo A sub I
que me da un valor de menos 16,34. ¿Ya? Ese menos, como siempre, se interpreta deduciendo que A sub i no iba hacia arriba, sino que iba hacia abajo. Es decir, que este vector en el diagrama de cuerpo libre tiene un sentido incorrecto. Esa es la interpretación que se le da. Y nos queda la última ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Tendríamos la componente Z que se genera en A y las componentes Z que tiene cada tensión. 12,17 kilonewton menos 12,17 kilonewton igual a 0. Entonces, de acá vamos a sacar que A sub Z es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Bueno, porque las únicas fuerzas que hay en Z son las tensiones y son iguales y son opuestas. ¿Ya? Entonces se anulan entre sí y no es necesario que se genere esa reacción. Encontraríamos acá la reacción en A en sus componentes. Si la quisiéramos expresar como un vector, tendríamos 12,16 en Itongo, menos 16,34 en J, ¿cierto? No tiene componente en K, y esto está en kilonewton. Sí, acá me faltó, esto está en kilonewton. También es interesante encontrar el módulo y la dirección. El módulo sería 12,16 al cuadrado más 16,34 al cuadrado bajo raíz, y me da un módulo de 20,7 kilonewton. Sí, esa es en el fondo la fuerza neta que se genera en la rótula en A. Y siempre es importante conocerla porque es la fuerza real que se soporta en este punto. ¿Sí? Es la fuerza real, que es mayor, por supuesto, que cada componente. Y calculamos rápidamente los ángulos directores. Coseno a la menos 1 de 12,16, que es la componente X, dividido en el módulo, que es 20,7, me da 53,99 grados. Y también la componente, el ángulo directriz en I, de nuevo coseno a la menos 1, la componente en I, 16,34, y el módulo 20,7, y eso me da, ojo que acá tiene que llevar el signo negativo, tiene que llevar el signo negativo de esa componente, y me da 142,13 grados, ¿ya? Porque el negativo tiene un ángulo mayor a 90. Y ese sería el primer problema. Ese sería el primer problema. Como ven, es harta matemática porque es un problema en 3 dimensiones. Pero nada, resumiéndolo un poco, había que plantear las tensiones como vectores, encontrar los vectores de interés para calcular el momento, plantear la ecuación de momento, resolver el sistema, luego terminar de calcular las tensiones y aplicar la sumatoria de fuerza para calcular la reacción en A. Ya, el segundo ejercicio de la prueba era esta estructura que se ve en la pantalla, que es una estructura característica, ¿cierto? Que vemos en una torre de tensión, que generalmente soporta líneas eléctricas que pasan por estos puntos y ejercen una fuerza, ¿cierto? Que será equivalente a su peso, que en este caso son 7 kilolibras cada una. Nos pide que determinemos la fuerza desarrollada en los miembros BC, BD y DE, y establecer si están sometidos a tracción o compresión. Ya, primero, a simple vista salta evidente que es una estructura simple que está compuesta por nodos y por elementos sometidos a dos fuerzas,
¿sí? Por lo tanto, es factible ocupar ya sea el método de los nodos o el método de las secciones para resolver este problema, ¿sí? En este caso se nos pide que calculemos las fuerzas que transmiten estas tres barras que están acá. Por lo tanto, para mí la forma más fácil de abordar este problema, lógicamente que hay varias, es ocupar el método de las secciones, ¿cierto? Y hacer un corte que pase justamente por estas tres barras, ¿ya? Ahora alguien podría haber ocupado el método de los nodos partiendo de acá abajo, ¿cierto? Y enseguida se llega también a los nodos que conectan con las barras que se nos piden y probablemente sea una opción válida, ¿sí? Pero creo que es más simple ocupar el método de la sección. Entonces este sería nuestro plano de corte. Este sería nuestro plano de corte. Aquí. Y la siguiente decisión que deberíamos tomar es si trabajamos con la parte inferior o superior de la estructura. Ya, en verdad no hay mayor diferencia entre las ambas. Ninguna de las dos es excesivamente más compleja, pero me parece a mí que es más fácil la parte de abajo, ¿sí? Es más pequeña y quizás las medidas son más evidentes. Entonces, yo voy a trabajar con la parte de abajo. La única dificultad que podría tener trabajar con la parte de abajo es que hay que calcular previamente las reacciones. Las reacciones. Pero en este caso igual es algo sencillo, ya que estamos hablando de aquí que es una, ¿cómo se llama? Una estructura simétrica, y la carga está aplicada de manera simétrica, así que estas dos reacciones tienen que valer cada una 7 kip. ¿Sí? Y son verticales, ya que a pesar de que tienen la capacidad de ejercer reacciones horizontales, al no tener una carga externa horizontal sobre esta estructura, las reacciones van a ser puramente verticales y van a valer 7 kip cada una. ¿Ya? Ya, entonces vamos a dibujar ahora el diagrama cuerpo libre de la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la sección inferior. Inferior. Tendríamos en la parte inferior entonces acá las dos reacciones que hemos calculado y tendríamos las fuerzas que transmiten las barras por las que pasa el plano de corte. Tendríamos entonces una fuerza que tiene más o menos esa dirección. Me perdonan si no me queda completamente colineal con la barra abajo, ¿cierto? Estas barras son colineales. Luego tenemos la diagonal que está por acá. Y tenemos por último también otra fuerza que va por aquí. Sí, voy a tratar de correr esto un poco más para abajo. Sí, también es interesante acá poder completar un poco de manera imaginaria la figura. Sabemos que esto continúa hasta por acá. Esto se une aquí. Y bueno, esta fuerza en verdad debería apuntar más o menos y llegar a este nodo. Sí, eso nos va a servir cuando calculemos los momentos. Ahí sí, entonces tendríamos acá el punto A. Esta la vamos a llamar, estas valen 7 kip cada una.
7 kip por aquí. Y acá tendríamos, entonces, esta va a ser la fuerza que transmite la barra DE. Esta será la fuerza que transmite la barra BD. Y esta es la fuerza que transmite la barra BC. Ya que son las tres fuerzas que se nos pide calcular. Entonces, perfecto, tenemos el diagrama cuerpo libre, que tiene las fuerzas internas que queremos, con las que queremos hacer los cálculos. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio para esta figura. Ya. Yo generalmente en estos problemas de estructura parto siempre ocupando la sumatoria de momentos respecto a un punto en el que esas fuerzas convergen. En este caso, un punto donde convergen dos fuerzas es este punto, que este es el punto B. ¿Sí? En este punto convergen estas dos fuerzas, por lo tanto ninguna de las dos realiza momento. Sumatoria de momentos respecto a B, entonces, igual a 0. Esta será la primera ecuación de momento que utilizamos. Entonces vamos a partir calculando el momento que hace esta fuerza de acá, FDE, ¿sí? FDE tiene una componente horizontal y otra vertical. La horizontal, ¿cierto?, está aquí y su línea de acción pasa por el punto B, así que no hace momento. Pero sí lo realiza su componente vertical. Sí lo realiza su componente vertical, ¿cierto? Acá tenemos su componente vertical. ¿Ya? Entonces, esa componente vertical la vamos a calcular a partir de un ángulo que vamos a denominarlo alfa. Entonces, la componente vertical será f de e seno de alfa. Y el brazo de momento en el que actúa esa componente es esta distancia que hay entre el punto E y el punto B, que son 12 pies. 12 pies. Y el momento, perdón, el sentido del momento es en sentido antihorario. Así que vamos a definir el sentido antihorario como positivo. Luego tenemos, ya sabemos que estas dos fuerzas no hacen momento, nos faltan los momentos que realizan las fuerzas de 7 kip. Entonces, por un lado tenemos esta fuerza que está acá. Si extendemos su línea de acción, necesitamos la distancia que tiene esa línea de acción con el punto B. Y esa distancia es de 15 pies. ¿Sí? En el fondo es esta distancia, que vale 3 pies, más los 12 pies que hay entre el punto E y el punto D. ¿Ya? Aquí, ¿cómo sé que esta distancia vale 3? Aquí, esta distancia de acá. Bueno, porque tenemos 12 y acá en el piso tenemos 18. Entonces, 18 menos 12 son 6 unidades que me sobran, 3 a cada lado porque es simétrica, entonces acá tenemos 3 pies. Más los 12 me quedan 15. Entonces tendríamos 7 kip por 15 pies. Y ese momento sería en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Por lo tanto es positivo. Luego tenemos el momento que hace esta fuerza de 7 kip que está al otro lado. Si extendemos su línea de acción, la distancia al punto B es de 3 pies. Entonces tenemos 7 kip por 3 pies. Y el sentido de esta fuerza es horario, por lo tanto es negativo. Y esto me da igual a 0. Y bueno, de acá podemos despejar sin ningún problema. F de E, necesitamos calcular el ángulo. ¿Sí?
seno de alfa. ¿Ya? Lo voy a calcular por acá abajo. El ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de... a la menos 1 de... Fíjense que es este angulito de acá. Entonces el triángulo tiene cateto opuesto 12 y cateto adyacente 3. Es este triángulo de acá. Este es cateto adyacente que vale 3. Sí, vale 3 por la misma razón que explicábamos antes. Tenemos 12 unidades acá, menos estas 6 de acá, me quedan 6, 3 a cada lado, 3. Y eso me entrega un ángulo de 75,96 grados. ¿Ya? Entonces vamos a despejar acá primero la componente vertical de esa fuerza. Y esa fuerza tiene un valor de 7 kip. Ya, esto por decirlo así es la componente vertical de esta fuerza. La vamos a dejar así porque en el futuro nos va a servir esa componente vertical. Y es negativa, por cierto. Es negativa, sí, porque acá es 7 por 15 pasa restando, más 7 por 3 me da un resultado negativo, divido en 12 y me da 7. Y luego despejamos el módulo, que es en el fondo el valor real que tiene esa fuerza, F de E, me da menos 7,22. Menos 7,22 kip. Ese sería el primer resultado en la fuerza que transmite la barra de E. La barra de E. Entonces, rápidamente vamos a analizar la condición de esta barra. ¿Cierto? La barra de E tiene una inclinación que es así. Y fíjense que en el nodo D, la fuerza nosotros la habíamos puesto hacia afuera, pero nos dio negativo. Eso implica que no venía hacia afuera, sino que venía hacia el nodo, por lo tanto también va hacia la barra. Hacia la barra y lo mismo acontece en el otro lado. Por lo tanto, podemos afirmar que esta barra está sometida a compresión. Compresión. Ya. Entonces, tenemos la primera barra resuelta. Encontramos su valor y su estado de carga. Vamos por la segunda barra. Yo creo que aquí, sumatoria de momentos. En este caso, voy a volver a elegir una sumatoria de momentos en un punto donde converjan dos fuerzas. Que para mí el punto conveniente es este de acá. Porque en ese punto converge esta fuerza BD y esta fuerza DE y nos va a permitir calcular directamente la fuerza BC. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto D igual a 0. Igual a 0. Ya, entonces FBD y FDE no hacen momento, pero sí hace momento FBC. Vamos a hacer uso del principio de transmisibilidad. Vamos a trasladar esta fuerza BC hasta el punto que está acá. Ese es el punto C. Repito, trasladamos la fuerza del punto en su línea de acción desde B hasta C. Desde B hasta C, acá este ángulo también lo vamos a llamar alfa. Son iguales por simetría, entonces acá se repite ese ángulo. Y en este punto está la fuerza BC, ¿cierto? Trasladada. Vamos a descomponer esa fuerza. Vamos a descomponer esa fuerza. Tenemos una componente
horizontal y tenemos una componente vertical. Nuevamente la componente horizontal no realiza momento porque pasa por el punto D, pero sí la componente vertical, ¿ya? Entonces tenemos la componente vertical, que en este caso sería FBC seno de alfa por el brazo, que en este caso son 6 pies, ¿sí? Es esta distancia de aquí, 6 pies, y el sentido es en sentido horario. Por lo tanto, horario lo vamos a dejar como positivo. Sí, ese es el motivo básico de realizar esta traslación, ya que si descomponemos la fuerza acá, sus dos componentes en momento y el cálculo se nos complica un poco. Entonces, dejamos esa fuerza ahí. Ese es su momento, sentido horario, FBD no hace momento, FDE tampoco. Nos faltaría la fuerza de los 7 kip a cada lado. Tendríamos por un lado esta fuerza de la derecha, ¿cierto? Que si extendemos aún más su línea de acción, vemos que la distancia de momento sería esta de acá, que en este caso son 6 pies, ¿sí? Si se fijan, la distancia que estamos buscando es esta. Entonces, de nuevo, tenemos 18 en el piso, menos 6, nos sobran 12 y son 6 a cada lado. Por simetría, esto vale 6 pies. Entonces tendríamos 7 kip por 6 pies y el sentido sería antihorario, por lo tanto negativo. Lo mismo sucede con la fuerza del otro lado. La distancia vuelve a ser 6 pies, pero ahora hay que sumarle los otros 6 pies que hay desde C hasta D, por lo tanto va por 12. 7 kip por 12 pies igual a 0, y el sentido de esa fuerza es horario, por lo tanto es positivo. Entonces nuevamente despejamos, vamos a despejar igual que anteriormente, FBC seno de alfa, esto es equivalente a la componente vertical de FBC, y el resultado me vuelve a dar menos 7 kip. Me vuelve a dar menos 7 kip. Y si despejo el módulo, me va a volver a dar 7,22 menos 7,22 kip. Ya, igual que la barra anterior. Ya, eso es solamente al realizar el despeje matemático. ¿Sí? Tenemos 7 por 6 menos 7 por 12. Eso me da 7 por 6, dividido en 6 me da 7. Y luego al dividir por el seno de alfa, que vale 75,96 grados, me da menos 7,22 kip. Entonces, nuevamente analizamos la condición de esta barra. Rápidamente tenemos esta barra que está en diagonal. Y podemos intuir ya que está sometida a compresión, ¿no es cierto? Porque al ser negativo, esta fuerza tiene el sentido contrario, es decir, va hacia el nodo, y al ir hacia el nodo también va hacia la barra. Va hacia la barra, entonces tenemos compresión por este lado y compresión por el otro. Compresión por el otro, y podemos concluir que la barra está sometida a compresión. Compresión. ¿Sí? Y se fijan que hay una simetría entre las cargas, o sea, ambas valen lo mismo y tienen la misma dirección también, pero opuesta, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la última barra que nos falta, la última fuerza, que es la fuerza de la barra que está acá en diagonal, que es la barra BD. Entonces, para esa fuerza vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I, igual a 0. Igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en I? Tenemos la fuerza de 7 kip y la fuerza de 7 kip, dos fuerzas de 7 kip. 7 kip más 7 kip. Y luego tendríamos más la componente vertical de FBC, ¿sí? Más la componente vertical de FBC, que es FBC seno de alfa, más la componente vertical
de f de e, que es f de e seno de alfa, y tendríamos la componente vertical de FBD, que es la fuerza que nos falta, esta fuerza en diagonal. Su componente vertical, ¿ya? La vamos a definir solamente con el subíndice I, ¿ya? Lógicamente que podemos definirla por un ángulo, pero vamos a dejarla así por ahora. Y esto me da igual a 0 por condición de equilibrio. Entonces fíjense lo que pasa acá. Pasa algo súper peculiar. Tenemos 7 kip más 7 kip. Fíjense que FBC seno de alfa vale menos 7 kip. Vale menos 7 kip. Y FDE seno de alfa también vale menos 7 kip. 7 kip. Más la incógnita. Eso es 0. Pero esta resta de acá ya me da 0. Entonces, por lo tanto, FBDI vale 0. La componente vertical de FBD vale 0. Ya, por lo tanto, la fuerza completa va a valer 0. Ya, no puede tener componente horizontal si la componente vertical vale 0. ¿Por qué? Porque es un elemento de dos fuerzas y ya sabemos su dirección. Sabemos que la dirección debiese tener componente vertical y horizontal y que esas componentes deberían estar relacionadas en base al ángulo que se forma acá. Pero como una es 0, la otra también. Y si las dos son 0, lógicamente que la fuerza completa, el módulo de esa fuerza es 0. Entonces acá se llega a la conclusión de que la barra BD no transmite ninguna fuerza. La barra BD no transmite ninguna fuerza. No transmite ninguna fuerza. Bajo la condición de carga de la figura, ¿sí? Bajo esta condición de esta imagen de acá, con esta geometría y estas fuerzas aplicadas, la barra BD no está sometida a ninguna fuerza, no está sometida a tracción ni a compresión, es una barra que en esa situación no está haciendo nada. Podría no existir en la figura y esta seguiría manteniéndose en equilibrio, bajo esta condición, ¿ya? Solamente las barras BC y DE son suficientes y necesarias para soportar la carga externa, ¿ya? Y esto es una situación que pasa mucho y se repite mucho con las barras diagonales, ¿ya? Bajo ciertas situaciones, esas barras son miembros de fuerza cero, como se llama, ¿ya? Entonces, no somete ninguna fuerza. ¿Esa es la respuesta correcta a este problema? Las dos barras anteriores, la barra de E y BC, están sometidas a compresión ambas, sometidas a compresión y a la misma fuerza de 7,22 kilolibras, mientras que la barra BD es una barra libre que no está sometida a fuerza alguna. Ya. El tercer y último ejercicio de la prueba nos presenta una estructura, ¿cierto?, que soporta una fuerza de masa M, un peso de masa M que está acá soportado a través de una polea, y nos pide que determinemos el valor máximo que puede tener este peso si la reacción máxima que soporta este apoyo en A es de 800 newton. O sea, el problema nos está diciendo que aquí este apoyo puede soportar una fuerza máxima de 800 newton. Esa fuerza que ejerza ese apoyo o que soporte ese apoyo va a variar en función de la masa de acá. Es decir, mientras mayor masa yo coloco acá, mayor será la fuerza que se genera aquí, y esa fuerza tiene que ser máximo de 800 newton, y quiero conocer el valor de esta masa que me genera esos 800 newton acá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la fuerza reactiva en A en función de esta masa M, y luego despejar para el caso, para el peor de los casos, ¿cierto?, que es este valor máximo de 800 newton. Ese va a ser el procedimiento. Tenemos una estructura que salta a la vista, que no es una estructura general constituida por elementos sometidos a dos fuerzas. El único elemento sometido a dos fuerzas que podría ser es el elemento de C, ya que está conectado solamente en D y en C,
Entonces, es lógico pensar que la fuerza que se ejerce sobre este elemento tiene esta línea de acción, ¿sí? ¿Ya? Pero los otros dos elementos no son elementos sometidos a dos fuerzas, así que vamos a trabajar como que simplemente como que no fueran elementos sometidos a fuerza, ninguno de los tres, ¿ya? Vamos a construir los diagramas de cuerpo libre en primera instancia de las partes. No vamos a trabajar con la estructura completa en este caso, así que vamos a pasar directamente a construir el diagrama de cuerpo libre de cada parte, de cada elemento, mejor dicho. De cada elemento. Tenemos primero el elemento EB, ¿cierto? Que es un elemento que tiene esta forma. Tiene más o menos esta forma. Este elemento está sometido a las siguientes fuerzas. Por un lado, ¿cierto? Tiene un apoyo fijo en E, por lo tanto acá podrían haber dos reacciones, una horizontal, otra vertical. Luego tiene el cable de esta polea está conectado en este punto acá, por lo tanto en ese punto va a existir una tensión, ¿cierto? Y en el punto B está conectado también por un pasador al elemento AF, por lo tanto acá igual pudiese tener dos reacciones, una reacción vertical y otra reacción horizontal. ¿Sí? Ese sería el diagrama de cuerpo libre del elemento EB. Vamos a asignarle nombre a las variables, a las fuerzas. Por acá tendríamos E sub I, por acá tendríamos E sub X, esta sería la tensión T, y acá tendríamos B sub X y B sub Y. ¿Sí? Ya. Entonces, ese es el diagrama cuerpo libre del primer elemento, del elemento EB. Ahora tendríamos el diagrama de cuerpo libre del elemento horizontal AF. Y acá tenemos dos opciones. ¿Sí? Dos opciones. El primero es separar ese elemento de la polea. Y la segunda, que es con la opción con la que yo voy a trabajar, es dejar la polea unida al elemento. Que creo que así fue en su mayoría los ejemplos que vi en clase. ¿Sí? Dejando la polea con la barra. Entonces, vamos a hacerlo así. También se puede separar la polea y poner las reacciones que se generan en el punto E. ¿Ya? Los resultados son exactamente iguales. Entonces tenemos, por un lado, en cuanto a las fuerzas, tendríamos un apoyo móvil, ¿cierto? Tenemos un apoyo móvil en el punto A. Por lo tanto, acá tendríamos solamente una reacción horizontal. Luego tenemos en el punto B, tenemos las reacciones de estas fuerzas que actúan sobre el elemento superior. Acá es importante ser congruente con los signos, con los sentidos. Si esa fuerza va hacia arriba, acá la fuerza tiene que venir hacia abajo, ¿sí? Y si esa fuerza va hacia la derecha, acá la fuerza tiene que venir hacia la izquierda. Sí o sí. Y aquí nosotros especulamos con los sentidos. Yo especulo de que esta fuerza va hacia la derecha, pero si ya pongo esa fuerza hacia la derecha, la reacción tiene que ir hacia la izquierda. Y luego tenemos la conexión en el punto C, que igual es una conexión de pasador, por lo tanto pudiese tener dos reacciones. Vamos a decir entonces que tiene una reacción vertical y una reacción horizontal. Y una reacción horizontal. Y luego tenemos las tensiones que actúan en la polea. Tenemos una tensión del cable que va hacia abajo.
¿sí? Creo que por ahí está bien. Y tenemos el del cable que va hacia atrás, ¿cierto? Esta tensión de acá es la reacción de esa tensión de acá arriba, ¿ya? Por eso tienen sentidos opuestos. Y además recordemos que las tensiones siempre tiran de los elementos, ya no tienen la capacidad de ejercer compresión. Entonces los sentidos tienen que ser estos tres de acá. No pueden ser los contrarios. Entonces acá tenemos C sub X, C sub Y. Por acá vamos a tener B sub Y y B sub X. Y acá vamos a tener A sub X. Ese sería el diagrama cuerpo libre del elemento ABCF más la polea. Nosotros podríamos haber separado la polea y haber calculado las reacciones que se producen en este punto. Insisto, igual es válido. Y luego tenemos el elemento inferior, que es un elemento, ¿cierto?, que tiene más o menos esta forma. Este elemento es sometido a dos fuerzas, así que yo podría calcular de antemano la dirección que tiene C, pero no es necesario en este caso, así que yo por lo menos no lo hice. Entonces vamos a tener en C las reacciones de estas dos fuerzas, de C sub I y C sub X. Si C sub I va hacia arriba, acá irá hacia abajo, y si aquí va hacia la derecha, entonces la reacción irá hacia la izquierda. ¿Sí? Siempre cuidado con respetar el principio de acción y reacción. Y luego tenemos las reacciones que genera el apoyo fijo en D, una reacción horizontal y otra reacción vertical. Básicamente eso. Entonces tenemos D sub I, tenemos D sub X, C sub X y C sub I. Y adicionalmente vamos a hacer también el diagrama de cuerpo libre del elemento M, de masa M que está colgando acá. ¿Sí? Tenemos acá el elemento. Por un lado vamos a tener la tensión, ¿cierto?, que lo sostiene. Y por otro lado vamos a tener el peso de este elemento. ¿Sí? El peso, ¿cierto?, que valdrá mg, masa por aceleración de gravedad, y acá tenemos la tensión, que es la misma tensión que se repite acá, aquí y acá arriba. Entonces simplemente este diagrama de cuerpo libre de este elemento es para llegar a la conclusión, que para más de algunos será obvia, pero que planteando la sumatoria de fuerza, el equilibrio en este cuerpo, llegamos a la conclusión de que la tensión es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Solamente eso. Entonces ahora vamos a resolver el problema. Si se fijan, bueno, quizás es un poco complicado ver cómo abordar este problema, ya que tenemos muchas incógnitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incógnitas. 9 incógnitas en realidad, si tomamos que M es un dato. 9 incógnitas y tenemos justo 3 ecuaciones de equilibrio, porque son 3 ecuaciones por elemento. Entonces el problema se puede resolver. Ahora bien, el tema es por dónde empezar. ¿Ya? ¿Por dónde empezar? Si yo quiero empezar por la barra EB, tengo un problema, porque no puedo despejar nada. Si yo planteo, por ejemplo, sumatoria de momento N, esa sumatoria de momento me va a quedar en función de BI y BX y no podría calcular nada. Lo mismo pasa con la barra de C. Entonces, por la barra que habría que empezar es por esta barra horizontal. ¿Sí? Ya que si yo momento en B, por ejemplo, o en C, si yo momento en C,
tanto las dos fuerzas CX, CY más BX y AX, que sus líneas de acción pasan por C, no harían momento. Y podría despejar, por ejemplo, BI en función de T. Lo mismo si momento en B. Si momento en B, puedo despejar C sub I en función de T. Y T yo ya la tengo en función de la masa. Entonces mi objetivo acá es llegar hasta A sub X en función de la masa. Ese es mi objetivo, tener A sub X en función de la masa y luego ponerme en el peor de los casos para calcular esa masa. ¿Ya? Entonces vamos a partir por la barra. Vamos a partir por la barra AF, ¿cierto? Que es la barra horizontal. Por la barra F. Y vamos a hacer sumatoria de momentos en C igual a 0. Vamos a hacer sumatoria de momentos en C. Sabemos que A sub X no hace momento, B sub X tampoco, porque son colineales con el punto C, pero B sub I sí hará momento. B sub I hará un momento por un brazo igual a 1 metro. ¿Sí? Que es la distancia que hay entre B y C. 1 metro se calcula de la figura, ¿cierto? 2 metros menos 1 metro, 1 metro. Entonces, B sub I por 1 metro en sentido antihorario positivo. Luego, C sub X y C sub Y, lógicamente, que al pasar por el punto C no hacen momento y tendríamos las tensiones. Tendríamos las tensiones. Tenemos el momento que hace esta tensión, la tensión vertical, por el brazo, ¿cierto? Que es de 0,6 metros, ¿cierto? 2 veces el radio, por 0,6 metros, y el sentido sería horario, por lo tanto es negativo. Horario. Y luego tenemos la segunda tensión, que es esta tensión horizontal, donde el brazo de momento va a ser esta distancia que es el radio, que vale 0,3 metros. Eso es igual a 0 y el sentido de esta fuerza es, el momento, el sentido es antihorario, por lo tanto es positivo. Es positivo. Entonces B sub I va a valer 0,6T menos 0,3T dividido en 1 me da 0,3 veces la tensión. Ese sería mi primer resultado. 0,3 veces la tensión. B sub I me da positivo, por lo tanto, eso me indica que iba hacia abajo. Que iba hacia abajo. Luego vamos a hacer sumatoria de momentos en B. Sumatoria de momentos en B igual a 0. Lo mismo, A sub X, B sub X, B sub I no hacen momentos, C sub X tampoco. Si hace momentos, C sub I. Y por 1 metro también, que es la distancia que hay entre C y B. Y el sentido de momento es antihorario. Antihorario, ¿no es verdad? Antihorario. Luego tenemos el momento que hace esta tensión vertical, que sería por un brazo de 1 más 0,6. Entonces, T por 1,6 metros. Y el sentido es horario, por lo tanto negativo. Y luego tenemos la tensión horizontal, que vuelve a ser un momento por este 0,3 metros de radio. Y el sentido es antihorario, por lo tanto es positivo. Y esto me da 0. Entonces despejo C sub I va a tener un valor de 1,6 menos 0,3, me da 1,3 veces la tensión. Dividido en 1, 1,3 veces la tensión. Entonces ya tendríamos dos valores en función de la tensión. Tanto C sub I como B sub I. Entonces ahora vamos a trabajar con las otras barras.
Vamos a ir con esta barra de acá arriba. Fíjense ahora que esta barra, nosotros ya conocemos B sub I, la tensión se supone que es un parámetro conocido, entonces si yo momento en E, puedo calcular B sub X. ¿Sí? Puedo calcular B sub X. Entonces, en la barra EB, vamos a hacer sumatoria de momentos en E, igual a 0. Vamos a tener que E sub X y E sub Y no hacen momento. Vamos a partir por el momento de la fuerza que queremos calcular, que es B sub X. ¿Cierto? El brazo de momento sería, si extiendo la línea de acción de esta fuerza, sería esta distancia de acá. Esta distancia de acá que vale 1,2 metros. Entonces tendríamos B sub X por 1,2 metros. Y el sentido sería antihorario. Por lo tanto, positivo. Luego tenemos el momento que hace la fuerza B sub I. Si yo extiendo su línea de acción, ¿cierto? Llega hasta acá y la distancia sería esta. 1 metro. 1 metro. Entonces B sub I por 1 metro. Por 1 metro. Y por último, tenemos el momento que hace esta tensión. Que si yo extiendo su línea de acción, la distancia de momento sería esta distancia de acá. Que si ustedes se fijan es 0,9. Es 1,2 menos el radio de la polea que es 0,3. Entonces tendríamos la tensión por 0,9 metros. Los sentidos creo que habíamos dicho que B sub I es antihorario, por lo tanto va positivo, y la tensión también es antihorario, por lo tanto también va positiva. También va positiva, y esto es igual a 0. Y B sub I yo sé que vale 0,3 veces la tensión. Entonces podemos despejar B sub X. B sub X va a ser igual a menos 0,3 veces la tensión, va multiplicado por 1, menos 0,9 veces la tensión, dividido en 1,2. Y eso me va a dar simplemente que B sub X tiene el mismo valor de la tensión, pero es negativa. Es negativa. Eso simplemente implica que el vector B sub X tiene el sentido opuesto al que está indicado acá. O sea, este va hacia la izquierda y este de acá igual está al revés, por lo tanto no va hacia la izquierda, va hacia la derecha. Ya, los dos tenemos que tener presente que tienen un sentido opuesto. Pero no vamos a hacer ningún cambio en el diagrama cuerpo libre, sino que vamos a trabajar con este signo negativo. Ya, luego vamos a aplicar el mismo razonamiento, pero con la barra de acá abajo. Con la barra de acá abajo. ¿Sí? Tenemos por un lado C sub I, que ya lo calculamos. Entonces, si hago momento respecto a D, puedo calcular C sub X inmediatamente. Entonces, vamos en la barra CD, vamos a calcular sumatoria de momentos respecto a D para despejar C sub X. Vamos a tener C sub X por, fíjense que acá, si extiendo la línea de acción, ¿cierto? El brazo de momento es esta distancia de acá, y esa distancia vale 1,2 metros. 1,2 metros. Entonces, 1,2 metros, y el sentido es antihorario. Antihorario positivo. Entonces, y luego tenemos
C sub I por, si estoy en su línea de acción, la distancia al punto D sería, ¿cierto?, de 2 metros. Entonces, por 2 metros, y el sentido de C sub I sería horario, por lo tanto negativo. Esto igual a 0, y despejo, bueno, C sub I, recordemos que tiene un valor de 1,3 veces la tensión. Entonces C sub X va a ser 2 por 1,3 veces la tensión dividido en 1,2. Y eso me arroja un resultado de que C sub X vale 2,17 veces la tensión. ¿Ya? Y entonces, ahora vamos a volver a la barra AF, porque ahora ya conocemos más variables. Conocemos B sub I, ya lo habíamos calculado, C sub I también, pero ahora calculamos B sub X y C sub X. Y la tensión es un dato. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, podemos despejar sin ningún problema A sub X. ¿Sí? Entonces, volvemos a la barra. Volvemos a la barra AF y hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tendríamos A sub X, vamos a respetar los signos del diagrama cuerpo libre, A sub X menos B sub X, menos B sub X, luego más C sub X y menos T. Más C sub X y menos T. Igual a 0. Entonces, A sub X, fíjense que acá es menos B sub X, pero B sub X vale menos T. Entonces, menos por menos me da más. C sub X vale 2,17 veces la tensión y menos la tensión, esta de acá, igual a 0. Se me va a cancelar esta tensión con esta tensión y me va a quedar que A sub X vale 2,17 veces la tensión. Negativo, ¿cierto? Porque eso pasa restando. Negativo, pero en verdad el signo en este caso no juega un mayor papel. ¿Ya? Entonces ese es el valor que sufre A sub X. O sea, A sub X siempre me va a generar, acá estamos, vamos a hacer el análisis final. Análisis final. A sub X siempre me va a generar un valor de 2,17 veces la tensión. Independiente de cuánto sea esta masa, esa masa me genera una tensión y el apoyo A siempre me va a generar una fuerza que vale 2,17 veces esa tensión. Entonces, como sabemos que la tensión en función de la masa es igual a 2,17, como decía, la tensión en función de la masa es m por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces, yo acá vamos a calcular cuánto vale esta masa para el caso en el que esta fuerza sea la máxima que el apoyo puede soportar. Esto es para el caso en que A sub X es máxima, es decir, 800 newton. ¿Sí? Esta es la fuerza máxima que puede soportar A.
Si se excede, ese apoyo va a romperse, va a fallar o va a mal funcionar. Entonces, 800 newton sería igual a 2,17 veces la masa por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y despejo la masa, vamos a llamar la masa máxima, que se puede soportar. Masa máxima sería igual a 800 newton dividido en 2,17 dividido en 9,81. Y eso me da una masa de 37,58 kilogramos. ¿Sí? Si yo pongo 37,58 kilogramos acá, eso me genera una tensión y esa tensión me genera una fuerza de 800 newton en el apoyo A, que es la fuerza máxima que ese apoyo soporta. Ese es el análisis final y a la conclusión a la que llegamos. ¿Sí? Y con eso damos por finalizado la revisión de la prueba.